Bueno, y seguimos en nuestro programa conociendo, ahondando, créame que yo también estoy conociendo, gracias al aporte que nos están brindando nuestros panelistas, nuestros invitados de esta noche, más acerca de este tema que tiene que ver con los ángeles. Y vamos a seguir profundizándolo, porque ahora el tema es hablar acerca de los arcángeles. Y también les proponemos un video para introducirnos en este tema. En Egipto eran conocidos como los 7 dioses misteriosos. Los hindúes los llamaban los 7 dioses del sol. En otras culturas son los arquitectos del universo. ¿Existen los arcángeles? ¿O son seres mitológicos? ¿Pueden ayudar a los seres humanos si los convocan? La Biblia solo menciona 3 arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. Sin embargo, por escrituras apócrifas, sabemos que son 7. El nombre varía, el número no. Los metafísicos creen que hay un arcángel por cada día de la semana. ¿Sus poderes son reales? ¿Son ellos los que obran? ¿O es tan solo la fuerza de la fe? Bueno, ahí está hecho el planteo. Habíamos estado hablando de los arcángeles y obviamente todos creemos que existen, ¿no? Existen, como decía, jerarquías dentro de los ángeles. Uh-huh. La tradición de la Iglesia menciona tronos, dominaciones, principados, potestades, arcángeles, ángeles. Hay el 7 porque para la Biblia indica, para la palabra de Dios indica perfección. El número impar es un número perfecto para la Biblia, el 1, por eso Dios es 1, en 3 personas, la Trinidad. Por eso son 7 los días de la semana. Uh-huh. Bueno, todo eso está relacionado, ¿no? Pero los arcángeles son jefes, vendrían a ser como los encargados o los generales de un ejército de ángeles que están a su servicio. Uh-huh. ¿Y cómo surgen, cómo fueron creados? Bueno, eso hay que preguntárselo a Dios, ¿no? Claro. Eso, porque el creador es el que los claro. Pero justamente es para ayudarnos a nosotros. Volvemos al primer panel. Pero es interesante algo que en la propaganda estuvimos hablando, sí, ¿no? En la pausa estuvimos hablando. Hay mucho fetichismo en cuanto a la angelología, ¿no? Y hay gente que utiliza a los ángeles diciendo, bueno, yo voy a mandar el ángel aquí, o muchos predicadores que yo he escuchado decir, vamos a enviar el ángel. Eso es antibíblico totalmente, porque creo que lo que queremos dejar asentado es que Dios es el que manda a los ángeles. Nosotros no podemos mandar a los ángeles. Orar a Dios que mande los ángeles, eso es una cosa, pero nosotros creernos el dueño de los ángeles, no porque la jerarquía nuestra es menor, ya el razonamiento nos dice que no. Ahora, cuando vos hablabas de arcángel, hay algo muy lindo. En Judas, hay un solo capítulo en Judas, así que no se puede, en la Biblia dice, en el versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque el diablo también había sido un ser creado, un ángel creado por Dios, ¿no? Que después Satanás o el diablo, Satanás es adversario, obviamente que fue creado por Dios y tenía algo muy importante en el reino de los cielos, que era la alabanza, la adoración, ¿no?, al trono. Y él, obviamente, junto con una cantidad de ángeles se rebelaron contra Dios, fueron expulsados, ¿no? Y allí la Biblia habla de un tercer cielo, todavía más, un primer, un segundo y un tercer cielo. Por eso muchas veces nosotros vemos un cielo, y hay un tercer cielo en el cual, bien decía el Padre, donde se manejan los diferentes principados y potestades. Si me dejas leer un segundito más, dice allí en Efesios, estamos citando las escrituras, ¿no? Todo es la misma Biblia que todos tenemos. Dice en el capítulo 6, versículo 10, 11, 12, dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo o de ese opositor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí ya está demostrando que la lucha no es contra personas de carne y hueso,
Dice, sino contra principados, lo que nombraba el Padre, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es interesantísimo este versículo porque nos manda a que tenemos una armadura en la que nosotros podemos echar mano en cualquier momento, obviamente a través de la fe, ¿no? Y podemos resistir contra las acechanzas. Significa que el diablo está permanentemente tratando de acechar y tratando de destruir toda la creación de Dios. Porque a raíz de la caída del ángel malo, del demonio, va a luchar para hacer caer al hombre porque es la criatura amada de Dios. O sea, Dios envía al mundo a su Hijo, Jesús, Redentor, que muere en la cruz para rescatarnos a nosotros los hombres del pecado y de la muerte. Entonces de ahí, diría, voy a usar una palabra poco castiza, pero de ahí la bronca, digamos, del demonio, y que por eso ataca al hombre precisamente, y esto lo vemos desde el primer libro de la Biblia. Cuando Dios crea al hombre, ¿quién es el que aparece? El ángel, ya demonio, que tienta a la mujer a desobedecer a Dios y le dice, serán como dioses. Es mentira lo que Dios les ha dicho, ustedes si comen del fruto prohibido, Dios serán como dioses. Entonces allí, por eso establecemos claramente que de la existencia y del poder que le viene al ángel de Dios, o sea, esto que decía el pastor, hay toda por ahí un esoterismo en torno de los ángeles, de atribuirles un poder que los ángeles no lo tienen en sí, lo tienen derivado de, o sea, son mensajeros de, no tienen poder en sí mismos. Graciela, ¿cómo lo tomas? Y yo tomo que sería muy bueno que pidamos a Dios que nos envíe a Gabriel cuando tenemos que tener una comunicación, porque fue el arcángel Gabriel el que le comunicó a la Virgen María que iba a ser portadora del niño Jesús. O sea, cuando hablamos de algo de comunicación, ustedes los que están en comunicación, el arcángel de ustedes es el arcángel Gabriel, que es el de la comunicación, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de inteligencia divina, de claridad de mente, de abundancia, que podamos decirle a Dios que nos envíe al arcángel Uriel. Y si vamos a hablar de salud, porque estamos un poco enfermitos, podemos decirle a Dios que nos mande a Rafael. Y a Miguel, si necesitamos una justicia, porque a veces la justicia se le escapa a la mano del hombre, pero la justicia divina siempre llega. Entonces, en ese caso le podríamos decir a Dios que nos mande al arcángel Miguel para que se haga justicia divina. Y por supuesto estaríamos todos los días con nuestro ángel de la guarda, desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Claro, el participio final, él, hace referencia a Dios. Por eso Miguel, Gabriel, Rafael, hace referencia justamente a Dios. Porque Dios es el que es y es Él. Exactamente. Otra cosa que destaco es que no solo el tema de la protección, sino también la búsqueda de justicia nos pueden llegar a Por supuesto, por eso está Miguel. Bueno, por eso cuando vuelvo al mensaje de Fátima, porque es, digamos, lo más conocido que nosotros a lo que podemos acudir de los últimos tiempos, ¿no? Cuando en una aparición aparece a los pastorcitos el ángel de Portugal, lo cual significa que como nación hay un ángel, como provincia puede haber un ángel también que Dios envíe para que nos custodie y nos proteja como provincia, como nación. Entonces allí son diversos ministerios, diversas funciones que los ángeles tienen al servicio de Dios y al servicio del hombre. ¿Y a qué se denomina ángeles caídos? Los ángeles caídos es aquellos que se rebelaron en contra de Dios. La tradición dice, y hay una hipótesis teológica que dice que Dios le habría manifestado al ángel cuando lo crea, me refiero a todos los ángeles, ¿no? Sí, sí. Cuando lo crea, que es el momento de crear la luz y separarla de las tinieblas, allí en ese momento Dios le dice al ángel que su hijo se va a hacer hombre para rescatar al hombre, y eso no fue aceptado por los ángeles que
se rebelan en contra de Dios precisamente porque no aceptan que Jesús se haga hombre y sea de naturaleza inferior al ángel, porque Jesús se anonada a sí mismo, esto lo dice la Escritura, ¿no? Se anonadó a sí mismo y tomó la condición de hombre para rescatar a los hombres. Entonces allí ocurre la rebelión. Entonces allí aparece Miguel, enviado por Dios, que arroja del cielo a otro lugar, al infierno, al lugar que le fue preparado, que son las tinieblas. Ahí oponemos entonces la luz como propia de Dios, la tiniebla, la oscuridad, la noche como propia, y así lo dice la Biblia, pastor, ¿no es cierto? Así es. La luz, porque cuando Cristo muere, cuando Judas traiciona a Jesús, era de noche, era tinieblas. Cuando Cristo muere hay tinieblas, hay un aparente triunfo del mal que va a ser vencido por la luz del Cristo resucitado y glorioso. Y en el libro de Judas que usted mencionaba, yo quiero aclarar porque la gente por ahí que nos está escuchando sabe del nombre de Judas y le cae mal, ¿no? Pero sí, este no es Judas el traidor. Claro, es el traidor. Sí, yo quería aclarar eso bien, porque por ahí, perdón, pastor. Pero, no, bien aclarado. Porque la gente dice, pero ¿cómo Judas tiene un libro en la Biblia si traicionó a Jesús? Que no es ese, había dos. Por esto quizás del tema de las tinieblas y demás es que quizás la gente busca más protección o solicita más protección en horas de la noche. Es cuando se encuentra consigo mismo y a veces tienen temores los seres humanos. Si uno no está con Dios, tiene temores. Si uno no tiene fe y se agarra a ella fuertemente, posiblemente haya oscuridad dentro de la noche. La palabra de Dios dice que somos, por eso dice que somos la sal y somos la luz del mundo, ¿no? Una ciudad asentada sobre tinieblas no puede resplandecer. Entonces, en la noche es lindo porque es donde más temores hay, porque vos no podés ver más allá de lo que ven tus ojos entonces no sabés lo que la noche puede ofrecer. Ese es el tema y ese es el temor de muchos en la noche, ¿no? El mismo Jesús, pastor, lo dice en la Biblia cuando dice, yo hago estas obras mientras es de día. Sí, sí, es verdad. La predicación de Jesús, todas las obras, todos los milagros ocurren durante el día, no durante la noche. Bien. Vamos a hacer la última pausa y ya vamos a volver al último bloque para darle un cierre a lo que es la investigación, lo que se cree y también la experiencia que tienen ustedes con el tema de ángeles. Lo dicho, la pausa, la última, ya regresamos con todos ustedes.